buenas tardes a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast por parte del Instituto Jurídica, este podcast que se llama Voz Jurídica porque queremos dar precisamente este espacio pues, de desarrollo académico, de debate jurídico también en los casos que así lo permite el tema, pues para poder llegar a cualquier persona interesada en el área del derecho y por supuesto pues para todos aquellos que nos siguen. En este espacio vamos a explorar temas relevantes en el mundo jurídico y hoy nos toca abordar un tema que es fundamental para la seguridad jurídica, que precisamente pues es la función que tiene el notario público en la transformación del país y las herramientas que tienen o que deberían de tener pues los nuevos notarios y aquellos que aspiren a participar dentro de esta muy noble función. Para ello, pues tenemos a un notario de primer nivel. Queremos darle la bienvenida al maestro Tarcisio Sánchez Ulloa, notario público. Maestro, sin más preámbulos, muchísimas gracias por aceptar la invitación del instituto. Y bueno, quisiéramos, antes de entrar en materia, si usted nos permite, pues conocer un poco más de usted. Y empezaría yo por preguntarle, maestro, pues, ¿cómo llega usted a ser notario público? Sí, cómo no. Pues antes que otra cosa, muchas gracias al Instituto Jurídica por esta invitación y pues muy contento aquí de poder charlar y aportar algunas ideas que ojalá sean de interés y de pues un poco también ir dando a conocer un poco de lo que hacemos los notarios para todos los que nos escuchan. Pues bueno, les platico que yo soy notario de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México estamos por cumplir 80 años en el que el único medio de acceso al notariado es vía examen de oposición. Es un examen cerrado de oposición. Eso quiere decir que primero hay que aprobar un examen de aspirante a notario con el cual se obtiene una patente y con ella se tiene el derecho de participar en los concursos de oposición. ¿Por qué son concursos? Bueno, son exámenes y concursos porque además de que hay que aprobar en términos de la ley el examen, hay que ser el primer lugar de todos los que están participando en ese examen. Entonces, es un examen, los dos, el de aspirante y el de oposición, son son muy complejos, tienen una parte práctica, una parte teórica y pues tienen esa dinámica en la que pues uno puede haber tenido un muy buen resultado en el examen de oposición, pero si hay alguien que tuvo un resultado mejor, una mejor resolución del caso, se desempeñó mejor en el examen oral y obtiene un punto más, pues ya es el que gana y al siguiente examen es borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, destaco eso porque, bueno, pues eso desde luego en mi experiencia personal, pues se traduce en que yo tuve que prepararme eh, muchos años en una notaría aquí en la Ciudad de México y, bueno, cuando consideré que era el momento oportuno, pues me presenté a un examen de aspirante que afortunadamente lo aprobé y después me presenté a los exámenes de oposición y pude ganar la notaría en en una tercera oposición que hice, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso que, bueno, en algunos casos puede ser muy largo, en algunos casos puede ser un poco menos largo, pero siempre es un proceso complejo, pero ya la verdad es que cuando uno está del otro lado, agradece ese proceso porque la realidad es que la función que tenemos los notarios y que ahorita espero poder profundizar un poquito sobre ella, es una profesión y es una labor que eh, pues lleva aparejada un cúmulo de obligaciones muy relevantes, muy delicadas y que pues cada vez la autoridad nos pide auxilio, nos pone en medio de las operaciones para calcular impuestos, recaudarlos,
para generar toda una serie de información para la UIF, para el SAT, y todo eso, pues no solo es llevar a cabo la obligación, sino que el no cumplirla tiene aparejado una serie de sanciones muy fuertes, muy relevantes. Entonces, la realidad es que cuando uno está mejor preparado, pues puede afrontar ese tipo de operaciones y de actividades y obligaciones de una mejor forma, ¿no? Es decir, que mientras menos preparado esté un notario, pues yo pienso que no solo es un peligro para las personas que puedan acudir ante él buscando alguna asesoría, sino que es un peligro para el propio notario en su función por este tipo de sanciones que pudiera llegar a generar, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi experiencia, eh, como les digo, fue un proceso que más o menos pues me tomó 4 exámenes, un aspirante, tres de oposición, uno cada año. Y pues sí es un proceso que implica mucho sacrificio, prepararse, dejar un poco de lado a la familia, a los amigos, la vida social, pero la recompensa es muy grata por el hecho de poder servir a la gente. La realidad es que eh, el poder atender cada asunto desde un testamento que requiere una persona, la adquisición del patrimonio de las personas que pueden alcanzar después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, pues ver todo eso, la verdad es que en la satisfacción de la gente, pues se encuentra uno la propia satisfacción, ¿no? Y, pues bueno, pues eso es un poquito lo que puedo compartirles. Gracias, notario. ¿Cuántos años ya lleva en su práctica notarial? Con todo y estos años que nos menciona usted, que digamos que estuvo aprendiendo la misma en otra notaría, ¿cuántos años ya lleva en la práctica notarial usted? Pues son más de 20 años los que ya llevo en el ámbito notarial. Empecé desde pasante, estudiando en la universidad y pues eh, uno va haciendo su carrera, después de pasante, pues ya cuando se titula puede desempeñarse como abogado, colaborador de una notaría y pues ya cuando es uno aspirante, pues puede estar participando en los concursos de oposición. Entonces, desde que yo entré como pasante, son más de 20 años los que tengo en la práctica notarial. Y pues sí, nunca me dediqué a ninguna otra cosa. Desde que entré a la notaría me gustó mucho, me surgió la vocación y bueno, me tomó tiempo decidirme a hacer los exámenes pues por lo que comentaba hace un rato. Cuando uno se presenta, pues implica una serie de esfuerzos y sacrificios que pues hay que encontrar a veces el momento oportuno en la vida personal de cada quien y también pues hacerlo de manera seria, ¿no? Para que no sea un proceso que llegara a tomar mucho tiempo, ¿no? A veces estudia y a veces no, pues no, eso no funciona, sino que además de la motivación, lo que se requiere sobre todo es disciplina, ¿no? Entonces, pues sí, ya son algunos años en esto. Claro, y es aquí muy importante, notario, lo que usted nos menciona, porque está usted de acuerdo conmigo en que el área notarial es integral y es un área del derecho, una rama del derecho que integra otras áreas del derecho, ¿no? El experto en notarial, desde su punto de vista, hoy notario, ¿en qué otras áreas del derecho debe de también especializarse para cumplir con su función en el ámbito notarial? Sí, claro. Mira, yo te diría que, y lo platicaré aquí con todos los que nos hacen el favor de escuchar, que creo que hay algunas cuestiones que parten del desconocimiento de lo que realmente hace un notario. Y eso es porque, bueno, es lógico, ¿no? Hasta que uno necesita acudir con un notario, pues medio se puede dar una idea, pero tal vez
en el propio conocimiento o la cultura general o en el colectivo eh, imaginario, pues todo mundo puede decir lo que hace un abogado litigante, aunque no tenga mucha noción técnica, o lo que hace un juez, o lo que hace, es decir, como que son actividades del derecho que tal vez son más afines o más comunes a las personas. El área del derecho notarial, la realidad es que está rodeada muchas veces de algunos mitos, diría yo, y algunas veces también de cuestiones que son no del todo apegadas a la realidad, pero que se van de alguna forma, pues transmitiendo, ¿no? En nuestro ámbito y fuera de él, en la gente. Y pues yo por eso agradezco mucho estos espacios que nos permiten platicar un poco más de lo que hacemos y tratar de eliminar estas falsas creencias, porque esto que comento de licenciada es muy importante, porque a veces uno piensa en el notario y piensa, bueno, pues testamentos, la parte sucesoria, pues si compro una casa tengo que ir con el notario, pues el inmobiliario, pero la realidad es que es una cuestión muy integral, como bien decía. Hay una parte, por ejemplo, fiscal, que es muy relevante porque a nosotros el fisco local y el fisco federal nos impone una serie de obligaciones de liquidar los impuestos, calcularlos, cobrarlos y enterarlos. Y hay muchas ocasiones en las que las operaciones pueden traer una serie de complicaciones que van generando toda una cuestión muy compleja, ¿no? Por ejemplo, formalizaciones de contratos privados de hace muchos años en los que hay que calcular impuestos con leyes que ya no están vigentes, con actualizaciones, recargos, hay ocasiones en las que por los propios criterios que pueden existir o porque la ley en algunos casos pudiera no ser del todo clara, pues hay que interpretarla, hay que conocerla y estudiarla a fondo, ¿no? Entonces tenemos la parte fiscal, desde luego, tenemos la parte electoral, por ejemplo, que es una parte en la que también tenemos que intervenir y que aunque es una cuestión muy especializada, pues también nosotros tenemos participación y las leyes electorales nos obligan a participar no solo en los procesos el día de la elección, sino en los procesos previos y posteriores a las elecciones. Hay cuestiones agrarias que también tenemos que conocer porque la parte de los ejidos, las sociedades que se pueden construir dentro de estos, también pues pueden llegar a tener una implicación y una intervención notarial muy relevante. Desde luego, pues toda la parte civil, la parte mercantil, que cada vez se va especializando más, y pues un poco de lo que trata el tema, ¿no? El que se va transformando, ¿no? Hoy vemos cómo las leyes van ajustándose a la realidad social, ¿no? Entonces, tuvimos una pandemia que cambió muchísimas cosas, que se traducen en cuestiones laborales, por ejemplo, en el trabajo a distancia o el teletrabajo, pero también se traduce en la vida corporativa de las sociedades mercantiles o civiles, en las que se pueden celebrar asambleas vía remota, y todo eso pues nos hace tener que irnos ajustando a esta realidad social y ver cómo vamos nosotros pues aplicando las normas de la forma que consideremos siempre la más segura y la más eficaz, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que son muchas materias. Cuando surgió hace algunos años, muy recientemente, la reforma también laboral, pues tuvimos una intervención importante en todo el tema de la y pues otros ejemplos, ¿no? Que podría dar, pero sí, la verdad es que es muy amplio nuestro actuar y es lo bonito de esta profesión, ¿no? Que nos da una intervención importante y que es
útil en la vida de la sociedad, que eso es lo que más me gustaría resaltar, ¿no? Que todo lo que se hace es para colmar una necesidad social que existe. Y con eso yo abriría también otra pregunta, notario. Precisamente un poco ya nos habló de lo que es la función, ya habló de palabras ahí, de certeza, de seguridad jurídica, por supuesto de legalidad, pero yo le preguntaría, ¿por qué es esencial la labor de un notario público para la sociedad? ¿Por qué una persona que va a llevar a cabo una compraventa, como usted bien dice, es a lo mejor de los actos jurídicos que más hacen que las personas vayan a la notaría? ¿Por qué es esencial que vayan con un notario público? Sí, pues mira, te podría decir y les podría decir a todos los que nos acompañan, es que necesitamos que haya un garante de la veracidad, de la verdad. Es decir, necesitamos que exista una certeza de que una cosa que haya sucedido, un hecho que suceda o un acto jurídico que se celebre, un contrato, por ejemplo, tenga eh, digamos, un blindaje en cuanto a que eso que está asentado en un documento es una verdad jurídica. Ajá. ¿Y por qué es una verdad jurídica? Pues porque el notario tiene delegada por parte del Estado la fe pública. Y esa fe pública implica que, para decirlo en términos muy simples, que lo que diga el notario es verdad, salvo, claro, que se demuestre lo contrario. Entonces, eso genera una cuestión muy relevante en la vida jurídica, y es que los documentos que elabora el notario, las escrituras o actas notariales y otros documentos que puede generar, eh, contienen ya sea una relatoría de hechos, por ejemplo, o pueden contener un contrato, como es un contrato de compraventa de un inmueble, o pueden contener la última voluntad de una persona en un testamento. Y entonces, todo eso que consta en estos documentos notariales tienen una presunción de que son verdad, es decir, que quienes celebraron ese contrato, por ejemplo, realmente manifestaron su voluntad de querer celebrarlo, de que fueron debidamente identificados por el notario, que el notario se cercioró de que eran personas capaces y que se cercioró de una serie de cuestiones que permiten dotar esa operación de eficacia. Por ejemplo, el que vende, pues, en el registro público, que esté a nombre de quien está vendiendo, que no tenga inscrito algún gravamen, una hipoteca o una limitación de dominio, un embargo, alguna cuestión que pudiera afectar al comprador el día de mañana, que no tenga deudos en sus contribuciones locales, predial, agua, etcétera, ¿no? El uso del suelo, etcétera. Entonces, eh, el notario lo que hace es dotar esos actos o esos hechos de una veracidad. Y eso es una cuestión muy importante porque si no hay una certeza de que lo que hay en un documento es verdad, entonces todos dudaríamos de todos y entonces todo se tendría que resolver a través de una vía judicial y ver si esa firma es de la persona y ver si quien firmó realmente tenía la posibilidad de firmar, ver si quien firmó un documento realmente sabía qué era lo que estaba firmando. Entonces el notario lo que hace es blindar todo esto que va a trascender en el mundo jurídico, primero de una verdad, que eso me parecería es lo más relevante, y por otro lado, el que se convierte en un documento público. Eso quiere decir que en donde se presente, se tiene que reconocer su validez. Es como lo que sucede con un acta, una copia certificada de un acta de nacimiento, por ejemplo. Estamos muy familiarizados con ello, ¿no? ¿Por qué todos sabemos que lo que dice ahí es verdad, salvo que se pruebe en contrario? Pues porque hubo un fedatario, en este caso un juez del registro civil, que dijo, yo, con la fe pública que tengo,
puedo constatar que hay un certificado de nacimiento de una persona que es hija, según lo reconocieron sus padres, de ellos mismos, que le pusieron ese nombre, que nació en tal fecha, en tal lugar. Y esa copia certificada, así se haya levantado en el registro civil este, de algún municipio de Hidalgo, por ejemplo, pues es perfectamente válida en la Ciudad de México o en cualquier entidad de la República, porque es un documento público. Lo mismo pasa con los instrumentos notariales. Como son documentos públicos, tienen esta presunción de ser veraces, pero no solo eso, porque si así fuera, bastaría con certificar una firma y eso lo podría hacer hoy en día hasta una herramienta digital. Pero no es eso, es una cuestión que va acompañada, como decía yo, de una vigilancia por parte del notario, de un cumplimiento de varios requisitos que dotan de eficacia esa operación o al testamento, ver que la persona está capaz, ver que la persona no esté siendo coaccionada o que esté sufriendo violencia, error, o que esté llevando a cabo el acto por alguna presión, por ejemplo. Hoy en día todos sabemos que hay una este, muy grave situación de suplantación de identidad, ¿no? Que se da, por ejemplo, nosotros eh, al menos tenemos ciertas herramientas que podemos utilizar para tratar de evitar o desincentivar en lo posible ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el cumplir con las obligaciones de que se paguen los impuestos que se deben de pagar por las operaciones, porque si no hay una persona ahí en medio en la que el Estado confía, pues la realidad es que pues esos impuestos no llegarían al SAT o a los fiscos locales, ¿no? Porque la gente, pues, si no tiene el conocimiento o no sabe cómo hacerlo o no desea hacer el pago y dice, pues después me regularizaré o después lo pago, pues eso implicaría un quebranto muy importante para no solo el SAT, sino para las entidades a las que se les entrega el monto de los impuestos por traslado de dominio o de adquisición de inmuebles, que significan ingresos muy importantes. Todo el cúmulo de avisos que tenemos que dar en materia de prevención del lavado de dinero, en materia de prevención del financiamiento al terrorismo, todas las cuestiones fiscales que se detonan, que a veces no solo es el pago de impuestos, sino dar avisos. Y desde luego, una cuestión que me parece de lo más importante es que los documentos notariales se van a custodiar, se van a conservar por el notario. Nos rige un principio de matricidad. Eso quiere decir que todos los notarios tenemos un protocolo que, para decirlo en términos simples, digamos, es un archivo en donde se van compilando todos estos instrumentos en orden progresivo y cronológico. Y eso nos permite, primero, tener un control muy eficaz de todos los documentos que se han firmado y otorgado en la notaría, pero al mismo tiempo permite una serie de cuestiones que son bien importantes en la práctica y en la vida útil de las personas, que es, por ejemplo, el que se puedan reproducir en cualquier momento. Si a la persona se le pierde su escritura, que realmente es su testimonio, puede acudir a la notaría y solicitar otra. Si pasan 20, 30 años y la escritura ya no está, viene a la notaría o general de notarías y obtener un original de esa escritura. Entonces se puede conservar, se puede reproducir, tiene esta matricidad que implica que el documento original firmado por las partes se va a conservar de una manera eficaz. Entonces, si nosotros queremos ver el testamento que otorgó una persona hace 50 años, pues podemos ir al protocolo y ver el instrumento y ahí va a constar la firma, la huella inclusive de la persona, y eso tiene un valor como documento muy trascendente. Entonces, estas son algunas de las cosas que podríamos
decir, bueno, pues que de alguna manera nos hacen ver la importancia de la función notarial, ¿no? Claro, y digo, muy importante aquí todo lo que llevamos hasta el momento, notario, porque, ok, a ver, el notario es un experto en derecho notarial que debe tener experiencia para poder concursar, para obtener la patente de notario. Segundo, hay muchas materias de las cuales el notario debe conocer, aparte obviamente del derecho notarial, que es el que rige meramente su función, pero debe conocer, usted lo ha mencionado, derecho agrario, derecho fiscal, civil, familiar, mercantil, societario en específico, entre muchas otras ramas, ¿no? Para poderle dar esa forma, hacer ese traje a la medida de lo que requiere el solicitante del servicio. En cuanto a habilidades, notario, ¿cuáles usted me puede decir a lo mejor un par de habilidades que deberían de tener, que son indispensables incluso para el notario público, por supuesto más allá del conocimiento de la ley, pero hoy incluso, y me voy entrando más al tema, ¿qué hay, por ejemplo, de habilidades de mediación? O también qué hay en cuanto a habilidades en uso de las tecnologías de la información, que si lo vemos desde el punto de vista jurídico, bueno, solo ciertas materias nos llevan un poco hacia la tecnología de la información, pero ¿qué pasa con el área notarial? Sí, eso es pues muy importante y desde luego que es algo que nos interesa hoy a todos, ¿no? A todos los abogados, no nada más a los notarios, sino que todos los que nos dedicamos a alguna cuestión jurídica, o somos operadores jurídicos, nos interesa mucho el tema de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Yo ahí lo que podría decir es que, pues, nosotros tenemos como habilidades, digamos, ya se mencionó muy bien, ¿no? Conocer la ley, es decir, conocer la ley es indispensable, eso digamos que es el punto de partida, pero también el poder aplicar la ley de manera sistemática, es decir, un problema, un problema que pareciera ser eminentemente civil, pues puede tener implicaciones y repercusiones en muchos otros ámbitos. Entonces, saber integrarlo todo a veces puede ser complejo y esa es una de las habilidades que uno va desarrollando, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasa mucho que tal vez nos plantea un problema, alguien, no sé, un especialista en derecho fiscal o incluso un contador público, alguna contadora pública, y lo ve desde el punto de vista meramente fiscal y quiere lograr un cierto resultado fiscal, pero eso pues implica una serie de actos civiles que tal vez desde su óptica no han sido todavía revisados y entonces cuando uno le dice, bueno, sí se puede alcanzar ese resultado, pero va a implicar llevar a cabo determinados actos jurídicos y entonces dice, ah, no, pues no es costeable la operación, por ejemplo, por los impuestos que cause, o no es posible porque las personas involucradas tienen algún conflicto o no pueden firmar o ya fallecieron y hay que tramitar una sucesión, en fin, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, saber integrar la ley, desde luego. Y el tema de siempre ser muy cuidadoso de que estamos nosotros como notarios obligados a ser completamente imparciales. Y eso nos obliga a que en cualquier operación en la que intervenimos, nosotros tenemos obligación de tratar a todos los participantes por igual. Es muy común escuchar la frase de, ah, es que yo tengo a mi notario, entonces vamos con mi notario. Bueno, se entiende la expresión en un ámbito coloquial como que, bueno, es el notario de mi confianza o quien me ha llevado a algunos asuntos o con quien he visto algunos actos, pero así sea una persona muy conocida o allegada o hasta haya una relación de amistad, yo estoy obligado a velar por los intereses tanto de esa parte como de la otra parte que a la que no conozco o que no sea, valga la expresión, mi cliente, ¿no? Que no es propiamente un cliente, es un prestatario del servicio. Y también, así como estamos vigilando los intereses
de todas las partes, pues también estamos vigilando el interés del fisco, estamos vigilando las cuestiones que nos obligan las distintas autoridades. Entonces, esa habilidad también de no descuidar el interés de todos los que participan, pues es muy importante, ¿no? Porque si no partimos de ahí, pues estamos incumpliendo la ley y además estaríamos dejando desprotegida a una de las partes que no es compatible con nuestro actuar, ¿no? Y el tema de las nuevas tecnologías, pues la realidad es que yo creo que son cuestiones que nos deben de motivar, que nos deben de impulsar, por un lado, a estudiar más la ley, a estar mejor preparados. Yo creo que mientras mejor preparados estemos, mejor vamos a poder utilizar las herramientas, ¿no? Yo creo que es difícil que como abogados en general además nos volvamos especialistas en cuestiones telemáticas, ¿no? Creo que no es hacia allá, hacia donde tenemos que ir, pero sí conocerlas y saber el provecho que podemos obtener de ellas para darles un debido uso. Yo no considero que estas herramientas pudieran sustituir la labor que hacemos los abogados, los jueces, los notarios, pero sin duda sí van a ayudarnos y nos van permitiendo optimizar nuestras labores, y lo que hay que buscar siempre es ver cómo estas herramientas las podemos poner a nuestro servicio, no verlas como algo malo, no verlas como algo que va a entorpecer nuestra operación, sino verlas como algo que, en la medida en lo que así sea, pueden contribuir a nuestro desempeño como notarios, como abogados, y que mientras mejor conozcamos estas herramientas, pues mejor podremos utilizarlas, ¿no? Pasa, yo creo que como a todo mundo, ¿no? Ya todos tenemos un teléfono celular, ¿no? Es un hecho. Y, y pues el teléfono celular hoy tal vez tiene incorporada una serie de tecnologías y aplicaciones y cuestiones que no utilizamos porque no las conocemos, ¿no? Entonces, tal vez ya quienes somos un poco ya de más edad, pues tal vez lo usamos para hablar por teléfono y alguna aplicación de mensajería y el correo y ya, ¿no? Y tal vez una gente más joven que conoce más el teléfono, o no necesariamente más joven, pero que está interesado por saber cómo utilizarlo y sacarle provecho, pues lo puede utilizar para muchas otras más cosas, ¿no? Para llevar su agenda, para llevar ahí sus recordatorios, sus notas, lo que tal vez hoy nosotros, o yo y otras personas hacemos en un cuaderno, en una libreta, ¿no? Es un poco un ejemplo muy, muy simplista, pero creo que es un poco la idea de decir, tenemos que ir conociendo, ir empapándonos de estas tecnologías para poderles sacar y saber que cada vez estarán más a nuestro alcance, y eso nos permitirá pues sacarles el mayor provecho y utilizarlas en beneficio de nuestra labor, ¿no? Claro, ha habido recientes reformas, notario, ahí en la Ciudad de México respecto a los protocolos electrónicos, respecto a la digitalización de documentos. ¿Cómo van con esto? ¿Qué avance llevan y en específico qué retos les tocan? Acá todavía no tenemos todavía esas reformas, pero ustedes ya nos llevan ventaja. ¿Nos podría platicar un poquito más de esto? Sí, cómo no. Pues mira, la idea es que a final de cuentas exista un protocolo, una actuación del notario en un protocolo digital, pero que no sustituya al protocolo ordinario, porque hay que reconocerlo que si bien cada vez estas tecnologías están más al alcance de todos, pues hay personas que no tendrán este acceso, o que no estén familiarizadas, o que no quieran someterse a una serie de requisitos previos que tendrán que cumplirse.
Entonces, nuestra ley efectivamente ya prevé la actuación digital del notario en un protocolo digital. Eh, digamos que esto se ha ido haciendo por fases o por módulos, porque la idea, y me regreso a lo que hablaba hace un momento, el tema de la condición de los documentos, el tema de la custodia de los documentos y la posible reproducción es un tema pues que se ha vuelto muy relevante porque a final de cuentas, como todo se conserva en papel y la actividad notarial es una actividad que tiene muchos siglos de existir y aquí en la Ciudad de México tenemos un acervo muy importante, me refiero al volumen, pues estamos acercándonos cada vez a un punto en el que literalmente esos documentos pudiera ser que el día de mañana sea difícil de archivar o de tener debidamente compilados y la idea es transitar, como es la tendencia mundial, a que esa conservación se haga vía electrónica, vía digitalización, con mensajes de datos, firmas electrónicas, el uso de todas estas tecnologías que ya están incluso reguladas en el Código de Comercio y otras normativas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en la Ciudad de México es un primer módulo que tiene ya varios años y que es el tema de las copias certificadas o los cotejos, que se hacen ya todo vía una aplicación que tenemos los notarios, en las que se utilizan datos biométricos, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, desde luego va incorporada una firma electrónica avanzada y eso nos permite el que el cotejo se haga de manera electrónica. Sigue existiendo desde luego la copia certificada en papel, pero en vez de que, por ejemplo, tengamos nosotros que firmar todas las hojas, tienen incorporadas ya nuestra firma electrónica y un código QR en el que se puede verificar la autenticidad del documento, ¿no? Esa parte, digamos, ya fue la primera y ya está operando desde hace tiempo y de manera pues muy eficiente, la verdad. La segunda parte también ya está en proceso, ya tiene también algunos años de haberse implementado y es que todos los documentos que vamos emitiendo, todas las escrituras y actas que constan en el protocolo, se van resguardando en lo que se llama la red integral notarial o la RIN, que es una base, pues digamos que es un protocolo electrónico en cuanto a que está incorporado ahí. Todavía no es una actuación del notario electrónica, sino es ahorita la conservación de los instrumentos vía electrónica para que en un futuro, por ejemplo, si alguien va al archivo de notaría, si quiere el testamento que se otorgó hace 10, 15 años, se puede emitir de una manera muy simple y muy rápida, accediendo a esa base de datos electrónica que también está firmada electrónicamente como una firma electrónica avanzada y demás. Entonces, ahorita ya está en la ley, hacen falta algunas implicaciones electrónicas o tecnológicas, telemáticas, porque vamos de la mano nosotros, la idea es ir de la mano con el gobierno para que este protocolo pues pueda ser útil no solo para el notario, sino también para las distintas autoridades que tienen una implicación en nuestro actuar. Por ejemplo, para el tema de avisos, declaraciones y demás, que todo se pueda hacer a través de este mismo protocolo y también la interconexión entre notarios para las cuestiones que legalmente sean posibles. Por poner un ejemplo muy rápido, si ante mí se otorgara un poder el día de hoy y se otorgara en el protocolo digital, lo que va a suceder es que se va a generar en un mensaje de datos electrónico, va a ser firmado electrónicamente por el poder dante y por el notario, se emitirá el documento electrónico y si el día de mañana, en 2 años, un año, lo que sea, o ya cuando se haya cumplido el objeto del poder, se quiere revocar ese mismo poder, pero se va a hacer ante otro notario, entonces ese notario tiene obligación de avisarme a mí que se revocó ese poder para que yo ya no emita después
testimonios que puedan dar una falsa apariencia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la idea de este protocolo es que también tenga esta serie de intercomunicación e involucramiento entre los distintos actores para que, por ejemplo, ese aviso de revocación se pueda dar también electrónicamente y por estos medios que sean mucho más eficientes y más rápidos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, digamos, estamos en esa fase en la que todavía hay que eh, pues terminar de implementar las cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, la parte legal ya está, pero bueno, la parte técnica pues tiene su chiste, valga la expresión, porque tiene que ser muy segura, tiene que ser muy robusta, tiene que tener una cuestión de almacenamiento, de bloqueos para posibles hackeos, es decir, lo que antes uno decía, bueno, en un archivo de papel tengo que evitar que sea susceptible de algún incendio o de que alguien lo vulnere y se mete y se robe un libro, pues ahora es en la vía electrónica, ¿no? Ujú. ¿Cómo evitamos que alguien que no tiene por qué hacerlo pudiera acceder a esa base de datos, en fin, ¿no? Claro, y toda esta implementación, notario, me imagino también pues es a cargo, digamos, de la misma notaría, ¿cierto? Los gastos que se generan para la implementación pues corren a cuenta de cada notaría, me imagino. Así es, así es. Cada notaría ha tenido para estas primeras fases ya en operación, pues han generado unos costos importantes y sí, cada notaría los absorbe porque otra de las cuestiones que vale la pena mencionar para quien no lo conozca, pues los notarios, bueno, llevamos a cabo una función pública, o sea que originariamente le corresponde al Estado, pero no tenemos un sueldo, una igual, una participación del gobierno. Nosotros aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un arancel de notarios que es emitido por el gobierno Mm. y nos tenemos que ceñir a ese arancel, todos los notarios. Y bueno, pues la idea es que con esos cobros se puedan cubrir los costos que implica toda la oficina, como cualquier oficina de un particular, ¿no? Los costos Claro. propios de una oficina, más estas cuestiones que digamos son adicionales, como es las medidas de seguridad que tenemos que utilizar en las hojas, en los testimonios, en los folios, que todos son a costa del notario, efectivamente. Correcto. Y aquí también le iba yo a preguntar, qué bueno que puso el tema aquí en la mesa respecto a los aranceles. Eh, Aquí en el estado de Hidalgo, y como muchas otras entidades me imagino, pues sí existe la respectiva legislación en materia de aranceles, pero pues no ha sido actualizada desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí si los notarios hicieran caso realmente de lo que deben de cobrar, pues estarían cobrando como en centavos y pocos pesos. Entonces, pues bueno, aquí en el estado de Hidalgo cada quien determina, aparte de que pues para llevar a cabo una modificación a esta ley, pues tendría mucho que tomarse en cuenta las condiciones geográficas de cada lugar, ¿no? Entonces, Hidalgo, pues es un estado, digamos, pequeño, pero con una división geográfica bastante importante y pues efectivamente los costos no son los mismos de un notario que pudiera trabajar en Pachuca, con la jurisdicción de Pachuca, que un notario en Huejutla, por ejemplo. Pero ahí en la Ciudad de México, usted acaba de mencionar, dice, nos tenemos que sujetar a esta ley de aranceles. ¿Qué pasa si el notario no se sujeta a esa ley de aranceles? ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo? Sí, aquí en la Ciudad de México ese arancel tiene que publicarse cada año por el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, digamos que se va renovando anualmente, ¿no? Tiene que cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple? Bueno, tenemos nosotros, esa es una parte también que me parece muy relevante, que lamentablemente en algunas entidades tampoco se da, que es el tema de la colegiación forzosa. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos obligación de estar colegiados en un solo colegio, que es el Colegio de Notarios de la Ciudad de México,
y nos obligamos, entre otras cosas, a cumplir con además de la ley, desde luego, con un código de ética. Entonces, por un lado, la ley establece que el notario solo puede cobrar lo que establece el arancel, salvo en algunas excepciones que puede ser menos el costo para grupos vulnerables y sobre todo en materia de testamentos, por ejemplo, se pueden hacer cobros menores a los que dice el arancel o cuando estamos participando en un programa del gobierno en coordinación, ¿no? La jornada notarial y otros programas. O por ejemplo, lo que pasa en el mes del testamento a nivel Ujú. nacional. Entonces, hay una obligación legal, eso quiere decir que de no cumplirla, el notario está sujeto a una responsabilidad que está establecida en la ley, que es una responsabilidad que puede ser primero gremial, pero también puede ser una responsabilidad que pueda trascender al ámbito administrativo. A nosotros nos supervisa una autoridad local, que es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que depende directamente de la jefa de gobierno. Y entonces nosotros estamos sujetos a visitas de inspección periódicas y también los prestatarios de los servicios tienen el derecho establecido en la ley de, si consideran que, por ejemplo, el notario tuvo un mal actuar o como pudiera ser este caso, una mala aplicación del arancel, pueden acudir ante la autoridad a iniciar un procedimiento de queja ante un notario para que, en su caso, se revise el caso y se sancione al notario. Esas sanciones pues, pueden variar, pueden ser desde multas, pueden ser desde suspensión y desde luego la más grave pues pudiera ser hasta una cesación de funciones, ¿no? Por una práctica, por ejemplo, reiterada. Entonces, sí, desde luego es una cuestión que es relevante. Y este tema del código de ética, la vez que me gustaría mencionar en un minuto, que es una de las cuestiones que yo considero dentro de la función notarial de lo más relevante, porque la realidad es que desde muchos años el notario ha sido una persona que se distingue porque genera confianza, por lo que yo decía hace un momento. Y genera confianza porque se conduce con ética, se conduce con imparcialidad. Entonces, en la medida en la que vamos perdiendo esos valores, pues la función notarial va siendo la que se ve afectada porque entonces, es lógico, ¿no? Si se supone que hay que cumplir con este arancel y en una notaría, en cada notaría me cobran algo distinto, pues yo digo, pues algo está aquí, está fallando, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es muy importante conocer, cumplir el código de ética y aquí en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, por esta colegiación que tenemos entre los propios notarios y cuando no es posible así, a través de una comisión que existe especializada en materia de cuestiones de incumplimiento al código de ética, pues también se puede llamar la atención y sancionar al notario. Claro, y aquí digo, aquí en el Estado de Hidalgo también está la colegiación obligatoria, también trabajan precisamente en el tema de comisiones, hay que actualizar definitivamente cierta legislación, pero en cuanto a lo que usted decía, por ejemplo, hay notarios que pueden cobrar más, que pueden cobrar menos, que no se sujetan, o que hay un montón de prácticas, pues de las cuales también no podemos negar que existe notario. Entonces, la pregunta que yo le haría sería, ¿qué retos se tienen precisamente en materia ética en cuanto a competencia desleal dentro de la función notarial? Porque, ojo, también la competencia desleal no solamente la puede llevar a cabo algún otro notario, sino también aquellas personas que acercan el trabajo a las notarías. Y en específico vamos a hablar de los famosos gestores, ¿no? En algunos casos, pues se pueden ahí, ahora sí que dar casos donde pues al notario se le acerca un abogado que trae, por ejemplo, una compraventa, pero puede darse también este tipo de temas que pueden llegar a lugar a dar pues a competencia desleal como en cualquier otro gremio, ¿no? Por supuesto, el jurídico y en específico el notarial, pues no está a salvo de ello. Ahí, ¿qué retos tendríamos en competencia desleal, notario? Pues yo creo que ahí
una primera precisión que sería importante hacer es que, hablando de este tema de los costos, eh, dentro de estas cuestiones que vale la pena precisar porque son a veces de los que generan mayores dudas y algunas falsas ideas, y es que, por ejemplo, en operaciones que generan impuestos, como son las transmisiones de propiedad de inmuebles en general, por compraventa, por donación, por herencia, todas ellas generan impuestos. Impuestos que pueden ser para el municipio, la entidad o para la federación. Y esos impuestos, el notario tiene obligación de, además de calcularlos, cobrarlos. Entonces, es muy importante primero, y antes que otra cosa yo diría, el que en esos costos de las operaciones que se hacen ante notario, podamos distinguir con mucha claridad de todo eso que está cobrando el notario, cuánto realmente son honorarios notariales y cuánto corresponde a impuestos, derechos, trámites y demás. Porque cuando uno revisa esa información se da cuenta que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos un impuesto de adquisición de inmuebles o traslado de dominio, como en otras entidades se conoce, que es muy, muy alto. Hoy la tarifa más alta ya llega al 7%, cuando casi en todas las entidades federativas ronda en el 2%. A veces un Ajá, poquito más, a veces un poquito menos, pero normalmente es el 2%. Nosotros acá estamos en el 7%, hablando de el valor del inmueble, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, ese valor no es el valor fiscal o catastral, sino es un valor comercial. correcto. En algunas entidades es el valor fiscal o el valor catastral. Entonces, imaginen la diferencia de cobrar un 7% sobre un valor comercial a un 2% sobre un valor catastral. Pues hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, en cada entidad es muy importante que las personas, cuando se acerquen al notario, conozcan de lo que van a pagar, cuánto es de impuestos, cuánto es de contribuciones y demás. Y ya hablando de la parte específica de lo que corresponde al notario, pues bueno, ahí verificar que se esté cumpliendo con el arancel, y si es que no se estuviera cumpliendo con el arancel por alguna razón, bueno, pues ver si, por ejemplo, a través de una intervención del propio colegio de notarios o bien a través de la intervención ya de la autoridad en casos muy, muy graves o que así lo ameriten, ver cuál es la razón, ¿no? Eh, Hablando de competencia desleal, pues desde luego, eh, ahí hay un tema que parte, como en cualquier profesión, de la ética de cada uno de las personas y de los actores, ¿no? Aquí en el caso de los notarios, pues lo que tenemos que nosotros revisar es que al menos en nuestra ley aquí en la Ciudad de México, y estoy seguro que se replica en todas las leyes del país, hay un principio que es la de la libre elección del notario, ¿no? Es decir, que cada persona puede elegir libremente con qué notario ir. Entonces, me parece que ahí es donde podríamos encontrar una primera parte de estas prácticas desfavorables, ¿no? Porque cuando se limita o se coarta esta libertad de elección, es cuando podemos empezar a ver alguna de estas prácticas que no son del todo favorables, ¿no? Porque tal vez yo tengo un notario que me queda a una cuadra de mi casa o que es una persona con la que he tenido relaciones profesionales, ¿no? Ya hice con él mi testamento, adquirí una casa y él la escrituró y demás, y le tengo confianza y me siento cómodo de que él me atienda, aunque en principio todos los notarios deberían de tener la misma calidad de servicio, pero bueno, por la razón que sea, quiero ir con ese notario y me dice, no, fíjate que si tú quieres adquirir esta casa, pues tienes que ir con X notario, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces son por una dinámica meramente de una relación, es decir, así como el comprador quiere ir con su notario, pues el vendedor también tiene un Claro. notario de su confianza y dice, yo lo quiero hacer con él, entonces casi, casi
Si quieres adquirir la casa es con el notario que tiene todos los Ujú. antecedentes, ¿no? Entonces, aunque digamos que no hay una restricción y si lo pactan así las partes es válido, pues quizás lo mejor sería que se pudiera dar esta libertad de elección del notario en todos los casos, ¿no? Pero bueno, también se entiende que en algunos casos es justificable, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bancos, que pues hoy prácticamente todo el mundo adquiere inmuebles con un Por crédito, crédito. ¿no? Ujú. Si yo voy a pedir un crédito a un banco, probablemente el banco me va a decir que tiene una serie de notarios con la que va a escriturar y uno diría, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque en esa misma escritura donde se adquiere la casa, también se está constituyendo una hipoteca a favor del banco. Entonces, digamos que también el banco, pues tiene un derecho a elegir libremente al notario. Entonces, Ujú. es difícil ponerse de acuerdo en, bueno, este, cuál derecho a la elección es el que va a prevalecer. Entonces, en muchas ocasiones esa es la razón y encuentra cierta justificación, ¿no? Ya otro tipo de prácticas, que como bien decía, pues puede ser no solo en el ámbito notarial, sino en muchos otros ámbitos, pues ahí la realidad es que creo que debe haber una labor, como en todos los casos, de una debida supervisión. Es decir, nuestras autoridades locales, que en cada caso regulen la función notarial, tendrían que estar llevando a cabo una serie de acciones tendientes a no vigilar ni estar como policías, pero sí de alguna manera colaborar con los notarios para verificar que se estén cumpliendo con estas disposiciones y desde luego, pues que cada colegio de notarios tenga un código de ética y que el propio gremio sea el que esté vigilante de sus agremiados para ver que estén cumpliendo estos principios éticos que nos rigen, porque es en beneficio de todo el notariado, ¿no? Es decir, por más que sea un notario de Pachuca, pues la gente no distingue. Y aunque Claro. sepamos nosotros como abogados que la función notarial es local y que cada entidad tiene su ley y sus procedimientos y sus colegios y sus aranceles, es decir, cada entidad tiene un sistema notarial que puede ser único y distinto, pues la realidad es que somos un único gremio frente a la sociedad, ¿no? Entonces, la persona no va a distinguir si es que fue un notario de Pachuca o fue uno de la Ciudad de México, o de Toluca, o de donde sea, simplemente va a decir, pues, es un notario, ¿no? Este, entonces, así como pasa con los médicos, ¿no? Uno va con un médico y parte de una idea de que tiene una formación, tiene unas credenciales que lo acreditan como tal, eh, y al mismo tiempo, pues, tiene que confiar en él, ¿no? Y ahí, pues, si no hay un ente que supervise o que vigile o que controle, pues bueno, tiene que ser entonces el mismo gremio el que se aboque, por un lado, a la colegiación y en esa colegiación, pues a la vigilancia, supervisión, ayuda, y algo muy importante, a la constante capacitación. Aquí en la Ciudad de México hemos hecho un esfuerzo muy importante, se ha hecho a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado. De tiempo atrás lo hacía ya el colegio, pero ya se ha hecho de una manera, digamos, más institucionalizada y entonces procuramos no solo para los notarios y abogados de notaría, sino para el público en general, abogados en general, estar preparando cursos, capacitaciones y creo que esta parte es muy importante porque en la medida en que también somos más conscientes de la ley y conocemos mejor la ley, es que también empezamos a actuar de una forma, pues, más ajustada a los principios que ahí se establecen, ¿no? Cuando uno ve las sanciones, las multas, las, los problemas que puede llegar a tener por una mala o indebida actuación, que a veces puede ser por error humano, a veces por negligencia,
pues entonces cuando uno empieza a dirigir su actuar de una mejor forma. Y si está acompañado de sus colegas, con este acompañamiento, este, estar fomentando los principios éticos que nos deben regir, que están muchos incluidos en la ley, pues yo creo que es una forma en la que podemos ir poco a poco, tirando estos mitos que a veces rodean nuestra. Claro, muy bien, notario. Pues mire, yo agradezco muchísimo su tiempo. Yo quisiera ya cerrar esta, la verdad, muy agradable plática que tenemos con usted. Gracias. Dos preguntas, digamos, para el público. La primera de ellas es, vamos a pensar, una persona que quiere ir a hacer un trámite notarial, que va a ser una compraventa o lo que sea. ¿Qué debiera de fijarse en la notaría? Así como recomiendan un poco los médicos, ¿no? Cuando dicen, un cirujano plástico debe estar inscrito en tal y debe mostrarte sus credenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué debería de fijarse la gente cuando va a ir a contratar los servicios de un notario? Esa sería la primera pregunta que yo le haría. Qué buena pregunta, porque nos permite abordar un tema que es bien importante. eh, y es el tema de, de las notarías que no son notarías, ¿no? Sí. Que es todavía más grave, digo, caer en una notaría en la que tal vez no seamos bien atendidos, pues bueno, puede ser y será una mala experiencia indeseable, ¿no? Pero peor aún cuando se ha dado el caso, lamentablemente, en el que delincuentes montan una oficina en la que anuncian como una notaría y prestan servicios supuestamente notariales que lo único que Ujú, están haciendo es defraudando a las personas, ¿no? correcto. Entonces, es un punto bien importante, que bueno que hay oportunidad de platicarlo, porque además hoy es muy simple. Hoy, en- a través de una página de internet, por ejemplo, que tienen prácticamente todos los colegios, y si no hay un colegio nacional del notariado mexicano, en la cual uno puede revisar si existe primero esa notaría, si la persona que dice ser el titular efectivamente es el titular, y desde luego uno como prestatario del servicio tiene todo el derecho de exigirle al notario que se identifique como notario y tiene que tener una patente, en algunas entidades es un fiat, pero bueno, es un documento emitido por el gobierno en donde hace constar que esa persona es notario, ¿no? Claro, algunos pensarán, bueno, pues se puede falsificar el documento y yo como persona que no Ujú. soy abogado o especialista, ¿cómo voy a saberlo? Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es, siempre hay una autoridad que supervisa a los notarios. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya lo mencioné, es la Consejería Jurídica. En algunos otros entidades puede ser la Secretaría de Gobierno, a veces es el Registro Público, en fin, hay siempre una autoridad que es la que se encargó de dar esa habilitación al notario. Entonces, lo mejor es, bueno, una primera vía, digamos, muy fácil y muy accesible para todos es en la página de internet oficial del Colegio de Notarios de cada entidad, o en los casos donde haya más de un colegio, en los distintos colegios, y Ujú. siempre queda una página que es la del Colegio Nacional del Notario Mexicano, en donde están los notarios que están ahí asociados. Puede ser que un notario no esté asociado, no estará en esa página, pero siempre podemos, como una segunda instancia, y que es la más segura, acudir ante la autoridad, que hoy en día también ya es muy fácil hacerlo vía internet o telefónicamente, o acercarse a las oficinas para constatar que en ese lugar donde se anuncia una notaría efectivamente estén habilitados para otorgar la escritura, ¿no? Correcto, muy bien, notario. Y la segunda pregunta, ¿qué consejo cerraría usted y le daría tanto a los estudiantes, porque sabemos que usted también ejerce parte de la docencia, ¿no? Entonces, y a los futuros notarios que deseen incursionar en esta profesión, ¿qué consejo les daría o qué consejos les daría a aquellos que les interesa formarse en el ámbito notarial? Sí, claro. Pues yo les diría que se acerquen a una notaría
eh, para que conozcan un poco más de lo que hacemos. La realidad es que nuestra actividad, como decía en un inicio, a veces es un tanto incomprendida o a veces es un tanto, este, pues no muy divulgada de forma completa o correcta. Entonces, en muchas ocasiones se parte de algunos, como yo decía yo, mitos o falsas ideas. Entonces, yo lo que le diría a los estudiantes que les interese el ámbito notarial, pues lo primero es que se acerquen a las notarías. Yo les puedo asegurar que cualquier notaría en la que toquen la puerta, van a ser recibidos. Este, para que conozcan qué es lo que se hace, para que tengan la oportunidad de, con sus propios ojos, constatar cuál es el diario actuar de un notario, ¿no? Porque se van a dar cuenta que es muy versátil y que tiene este, cosas muy gratificantes, al mismo tiempo muy muy retadoras intelectualmente hablando, y que tenemos esa parte muy valiosa que es la de el contacto con las personas. Es decir, este, en el día a día yo este, todos los días me siento con más de una persona que quiere otorgar su testamento y no sabe cómo hacerlo y nos pide algún consejo. Ver la satisfacción de una persona que después de muchos años puede comprar su primer inmueble o la casa que va a ser de su familia, un departamento, una casa que puede ser muy modesto o no, pero para la persona es su patrimonio y es lo más valioso que tiene económicamente hablando, y ver la satisfacción, ver la alegría y poder ser parte de eso es muy gratificante, ¿no? Y claro, pues también tenemos la parte en la que estamos ahí, eh, pues haciendo diligencias en las que hay que notificar, dar fe de hechos, participar en asambleas de socios, protocolizar actas de asamblea. Es decir, tenemos una actividad muy variada, y como decía yo al inicio, que no es nada más una cuestión de firmar documentos, ¿no? Realmente es una función y una labor que implica estar aquí en la oficina, porque aquí es donde atendemos a las personas, y por otro lado, el tener que todos los días estar resolviendo problemas jurídicos que tienen más de una opción, más de una respuesta, y que nos ponen a estudiar y a quemarnos las pestañas otra vez y a arrastrar el lápiz. Es muy, pues una actividad muy variada, muy dinámica, muy gratificante, y pues cierro como empecé, necesaria para la sociedad. Entonces, yo les diría que ojalá se animen. Necesitamos que nuestra actividad esté dotada por personas muy capacitadas, formadas, que tengan esta parte de la ética, que quieran cumplir la ley y que quieran sobre todo servir a la sociedad. Claro, hombre, muchísimas gracias, notario, por todas sus palabras. La verdad es que yo en este podcast, no, y espero que así los que nos escuchen, pues nos llevamos la parte jurídica, pero por supuesto también la parte social de lo que es el ámbito y la función notarial. Todos estos retos, todas estas responsabilidades que al final asume el notario público en su quehacer, un quehacer que evidentemente pues no se hace solo, tiene un equipo, pero pues él es el que Claro, lidera ese equipo, que debe tener habilidades de liderazgo, de negociación, que debe de cumplir efectivamente no solo con la norma, sino con también aquellas normas y códigos de ética, que está sujeto, por supuesto, a supervisión de autoridades, ¿no? Presta un servicio, pero está sujeto a cumplir
con la ley y le lleva a cabo, ¿no? Y significa para él muchas responsabilidades en materia, como usted lo dijo en reiteradas ocasiones, sí administrativa, pero también fiscal. O sea, es un deudor solidario de las operaciones que se lleven ante su fe, pero por supuesto también administrativas e incluso hasta penales, ¿no? Entonces, nos llevamos un panorama muy, muy amplio de lo que es la función notarial. Yo le agradezco mucho por su tiempo, por su disposición. Me da muchísimo gusto conocerlo por fin físicamente, o por lo menos Igualmente, al menos en medios electrónicos. Esperemos virtualmente, sí. que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros. Como yo le comentaba hace un momento, en el Instituto Jurídica ofrecemos precisamente la maestría en Derecho Notarial. Participan con nosotros en este entendido que incluso, más bien los primeros que deben de seguirse capacitando y actualizando en el marco jurídico son los notarios. Tenemos muchos notarios que han confiado con nosotros y que están estudiando con nosotros, entonces pues les va a llegar por supuesto también este material y queda la invitación abierta, notario, para poder volver a sentarnos a charlar, que nos destine otro ratito de su tiempo, porque la actividad notarial es inmensa, desde mi punto muy personal de vista, es muy compleja, es sumamente especializada, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, muchos temas que podemos abordar y no me queda más que darle las gracias y por supuesto, pues gracias a todos los que nos están escuchando aquí en nuestro primer podcast del Instituto Jurídica que abrimos con normalmente dice cerramos con broche de oro, pero nosotros abrimos con guante de oro, con magnífica participación de usted. Y pues no Gracias. olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendientes de nuestro próximo podcast de Derecho Notarial y de muchas otras ramas del derecho. Al contrario, muchas gracias. El agradecido soy yo y gracias por permitirme participar y desde luego que estoy a la orden. Tantas veces como me hagan el favor de invitarme, será un enorme placer. Y les deseo Muchísimas mucho, gracias. mucho éxito allá en el Instituto Jurídica y qué bueno que estén fomentando estos estudios de posgrado y pues, que tengan mucho éxito ustedes y todos los que estén participando, que seguramente así va a ser.